Bueno, Ya. Ah, que lo he movido. no sé, quieto, tranquilo. Bien, salís todos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Estamos en el segundo evento del Otoño Republicano de Segovia Decide, en su segunda edición, y hoy la charla la hemos llamado La batalla por la memoria. Y hemos traído a Segovia al abogado Eduardo Ranz, sepulvedano, un batallador por la memoria democrática, que ya nos contará todas sus cuestiones que ha defendido y que sigue luchando, y Carles Mulet, senador por Compromís, a provincia de Castellón, ¿no? Exactamente, que ha venido hasta Segovia también para contarnos todas sus batallas contra municipios, instituciones que se niegan a cambiar calles y monumentos franquistas. Y va a moderar el acto nuestra Ana Peñalosa, que todos conocéis, concejala en el Ayuntamiento de Segovia, en el área de Memoria Histórica por Izquierda Unida. Y nada más, que disfrutéis de lo que aquí se hable y sobre todo tomad nota, porque hay muchísimas cosas de nuestro entorno más cercano, de nuestra provincia, que curiosamente gente de fuera, gente también de la provincia, nos hace ver pues, todas las deficiencias que en materia de memoria tenemos aquí en nuestro entorno. Y nada más, un aplauso para ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos por asistir a este acto que organiza Segovia Decide y por supuesto pues agradecer a Segovia Decide que me hayan invitado para presentar y para moderar este acto. La verdad es que es un honor para mí el estar hoy aquí porque, bueno, pues como concejala casi reciente del Departamento de Memoria Democrática, bueno, pues es una oportunidad, ¿no? Y tener pues, hoy aquí a estas dos figuras con nosotros, pues yo creo que nada mejor, ¿no? Bueno, pues efectivamente nos acompañan Eduardo Ranz y Carlos. Y bueno, pues seguramente nos van a contar muchísimas cosas interesantes. Voy a contaros yo un poco sobre su currículum, que me ha apuntado un poco porque son tantas cosas que, bueno, incluso he escogido porque si no a lo mejor no paro, ¿no? Y bueno, pues os cuento un poco sobre su currículum y luego ya damos paso a las preguntas y a la interacción con el público. Eduardo Ranz, doctor en Derecho y abogado en ejercicio, especializado en procesos legales en memoria histórica, asistió desde las aulas universitarias a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y logró la única sentencia en la historia que autoriza la exhumación en el interior del Valle de los Caídos. Ocupó un puesto de vocal, asesor en el gabinete del Ministerio de Justicia. Se me va un poco, pero sí que se me escucha bien. ¿Sí? ¿Se me ve mejor sin esto? ¿Así? Ha llenado su cartera de éxitos jurídicos, y aunque sea muy joven, pero bueno, esto es así, y de arduas batallas judiciales y experiencias personales que le han llevado a sentir en su propia piel cada uno de los casos. Ahora nos contará si es así o no. Y bueno, pues todo ello está recogido en su obra Neomataras, Memoria Civil. Y también tenemos a Carles Mulet, buenas tardes también, licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia en 1998 y en Humanidades por la Universidad Abierta de Cataluña en 2010. Formó parte de los máximos órganos de Izquierda Unida del País Valencià desde 1996 hasta 2008, ¿sí? Y formó parte durante años del Consejo Político Federal de Izquierda Unida. Es miembro de Iniciativa del Poble Valencià desde su fundación, donde actúa como portavoz en las comarcas de Castellón, así como de la Ejecutiva Nacional de Compromís.
donde ostenta el cargo de coportavoz. También participa como activista en movimientos sociales, culturales y reivindicativos en estas comarcas, ¿no? Y fue también edil de Compromís en Cabanes desde 2003 hasta 2019. Así es, un poco resumido. Vale, pues bueno, pues después de esta pequeña presentación, pues ya damos paso a las preguntas. Yo os voy a comenzar con una pregunta y bueno, pues vosotros ya nos contáis. Y luego, pues no sé si quiere el pueblo, si el público quiere, bueno, pues intervenir en alguna cuestión o lo queréis dejar para el final, bueno, pues eso lo vamos viendo a lo mejor sobre la marcha. Bueno, pues en primer lugar yo creo que lo que más nos intriga en principio a todos, ¿no? ¿Cuál es el motivo para convertir la defensa de la memoria democrática en el eje de vuestra actividad, ¿no? Si hay alguna motivación personal o de otro tipo. Os doy la palabra. No os peleéis. Bueno, en primer lugar, Sí. en primer lugar, gracias por invitarnos, ¿no? Siempre que hacen caso a un senador, que estamos ahí en segunda fila, pues te alegras, ¿no? Y encima se copia. Aprovecho esta semana encima que no teníamos tampoco actividad de nadie y me ha venido de maravilla. ¿Se escucha o no se escucha? Sí. Bueno, claro. Sí, así me tocará acercarme más al micro, ¿no? Vale. Por eso, que en primer lugar le estaba dando las gracias por el acto, también por la invitación y a la comunidad en España, a pesar que nos metieron como que era la solución para terminarlo, y que, bueno, que hay un trabajo impresionante para hacer y fue meterme ahí, bueno, y todavía no hemos parado. Luego entraremos en detalle si queréis, pero bueno, ha sido más que nada porque pensaba que también era una idea que no es que se cumpla la ley, porque la ley, bueno, luego entraremos en detalle, ¿no? Es que sí que es un poco de justicia con la memoria democrática en este país. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Ana, por tu presentación y enhorabuena por la primera concejalía de memoria en la ciudad de Segovia. Y Carles, no conocemos el equipo, pero yo creo que esta es la primera vez que coincidimos en una mesa pública. Aunque para mí yo soy nuevo en esto de la República Segoviana, no soy nuevo en Segovia, efectivamente. Conozco la prisión, las dos prisiones. La familia de mi madre es de Sepúlveda, donde voy con cierta frecuencia. Y ahí las actuaciones judiciales, la simbología. Yo hice más de 500 actuaciones en realidad de simbología, judicialicé contra más de 100 municipios, pero la experiencia en Sepúlveda, que era quitar un escudo franquista en el instituto, en la escuela de allí, finalmente se logró, pero fue un acontecimiento en gran medida desagradable. Sepúlveda es la patria chica y como toda patria chica, todos los que tenéis patria chica, todos los que tenemos patria chica, pues sabemos que es donde se viven los mejores momentos, pero también los peores momentos, en el corazón. Y comprendí que la verdadera memoria donde se vive es en los pueblos, no en las ciudades, no en las grandes ciudades. Hace unos 10 años más o menos empecé a trabajar la materia de memoria. En ese momento estaba muy reciente la publicación del corazón, no había muchos abogados que se atrevieran a ir por ese camino. Yo llevaba meses ejerciendo y leí un artículo en El País de Natalia Junquera que hablaba de los maquis entre Valencia y Cuenca, por ahí, no recuerdo el nombre del sitio, que habían encontrado en la montaña y tal. Y empecé a investigar y me encontré que lo desconocía, que mi bisabuelo era de izquierdas, había sido fusilado, su hijo salió adelante siendo hijo de republicano como buenamente pudo, sus hermanas, hijas de rojo, otra parte de la familia había estado en campos de concentración en Argel del Sur, en Francia, y de ahí al exilio en México. En definitiva, encontré una historia que no había marcado mi vida. Eso no había marcado ni la ciudad en la que vivía, ni la carrera que había estudiado.
iniciado ni el camino, pero sí entendí que había una convicción y empecé a colaborar en la materia y no tengo ningún problema en reconocer que con el tiempo como abogado pues eso se fue convirtiendo en un reto jurídico y finalmente pues se obtuvo la primera y única sentencia que autorizaba orden en sumar. Se iniciaron unas cuantas acciones en materia de retirada de simbología y que esa materia, esas actuaciones han seguido vivas gracias a este senador que cada semana o cada mes manda requerimientos, cartas a un montón de ayuntamientos para hacer un ejercicio tan digno como que una víctima del franquismo no vea una calle dedicada a quien ordenó asesinar a su padre o a su abuelo. Bueno, pues ya viendo un poco de dónde partimos, sí que nos gustaría saber, bueno, pues un poco cuáles han sido vuestras actividades principales, porque si nos metemos en tarea, lo mismo nos salimos, ¿no? Pero bueno, sí que, bueno, Carles denuncias a todos aquellos municipios o entidades que no cumplen con la ley de memoria histórica y Eduardo pues va más por la defensa de los familiares de la exhumación del Valle de los Caídos, ¿es así? O si nos queréis comentar alguna cuestión más aparte de estas. Este es el tema que me alegra que me hagas la pregunta, ¿no? También para explicaros un poco el procedimiento que hemos seguido, porque aquí tengo... Sí, como lo hemos estado viendo, por eso decía... Hago un repaso de los pueblos de Segovia, porque me he sacado el entrevistado. Como comentaba, pues, es un tema que nos preocupaba y cuando llegué al Senado vi que no se estaba cumpliendo. Se publicó en el 2016-2017. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno. ¿Te parece? Como yo, no sé. Sepáratelo un poco. ¿Me lo separo mejor así? Sí. Vale. Vi que se publicó en el Confidencial, creo que es un listado de unos 400 calles franquistas. Había ido al Instituto Nacional de Estadística, habían sacado nombres de General Franco, de José Antonio, del top 10, ¿no? Y lo publicaron. Esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, en aquel momento le pedimos al gobierno que estaba Rajoy, oye, que la ley de memoria histórica, que prohíbe esto. Hicimos la burrada de preguntar municipio por municipio. No sé, pues 400 preguntas pidiendo en cada caso qué iba a hacer para hacer cumplir la ley. Y la respuesta que nos contestó el gobierno de Rajoy sobre eso, ¿no? Es que la competencia para poner el nombre de las calles era municipal y que ellos no iban a hacer nada. Yo volví a preguntar, se bloqueaba, ¿no? Y cada vez eran 400 preguntas. Y estaba en un bucle, digo, que no voy a sacar nada de esta gente, ¿no? Entonces lo que intenté, digo, bueno, si el gobierno no contesta, si me dicen que es competencia municipal, a ver cómo yo puedo requerir a los ayuntamientos para que lo cumplan. Sabiendo que la ley te obliga a quitarlo, no te pone plazos, no te pone ningún tipo de sanción, la ley del 2007, ¿no? Sanción si no lo cumplías, y nadie a esos ayuntamientos desde el año 2007, que se había aprobado la ley, les había exigido la retirada. Cogimos en pinzas un reglamento del Senado, vimos que se podía requerir documentación a los ayuntamientos, no puede hacer ninguna pregunta, no puede hacerlo yo por mi cuenta, ¿no? A mandar una carta y si contesta, ¿no? Pero por la vía oficial, con el cuño del Senado, con el reconocimiento oficial del presidente, la única manera que tenía era solicitar documentación. Codo, porque esa interpretación que hice así un poco temeraria del reglamento, color filtro con 10 y el color con 10 ya todos los demás han ido, ¿no? Luego ya he puesto coto. Y empecé a, ayuntamiento por ayuntamiento, requerir las actas del pleno municipal, en el cual se había acordado cumplir con lo que estipula el artículo, no me acuerdo cuál es ahora, de la ley de memoria histórica. Y dice, qué bueno tener un abogado aquí para eso, copiando las actas municipales. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos ayuntamientos llegaban por primera vez en la historia un requerimiento del Senado, firmado por el presidente del Senado, no por mí, eso es más, el señor dependía como Pío García Escudero, y ¿qué hacían? Pues muchos se asustaban y automáticamente te convocaban un pleno, te cambiaban el nombre de la calle y te mandaban el acta. Así, ha sido muy caótico porque el primer listador era el del Confidencial. Luego, pues empezamos a buscar por todas las webs posibles, asociaciones memorialistas, para que nos pasaran datos, porque tampoco había un listado como tal. Volvimos a requerir al Instituto Nacional de Estadística,
porque estaban los conocidos, pero los generales más obvios. Pero, por ejemplo, en algún municipio había un general no sé qué, que era el que entró con el batallón el día que los fascistas entraron en el municipio. Eso no estaba en línea. Bueno, sí que estaba, pero no sabía cómo registro, ¿no? Digo que esto ha sido una constante de ir actualizando este listado, y todavía hoy continúan. Ahora que después de la pandemia, por ejemplo, que la gente le dio mucho por viajar por España, todo el día me llegaban fotos de gente o de alguien que tenía conocido, que sabía de que había ido a no sé qué pueblo de la sierra y visto en la fachada un escudo. Entonces digo que es una actuación que se va actualizando continuamente. Les llegaba la carta y ese requerimiento, claro, tampoco están obligados a contestar, funcionamos así. Y en el caso de Segovia, sí que tampoco sé cómo va el tiempo, puede hacer un repaso, sí que lo hacemos después. Pueblo por pueblo, quién me ha contestado, quién no me ha contestado y lo que me ha contestado, porque es curioso, ¿no? La mayoría han contestado favorablemente, han convocado un pleno y quitado tales. Así calculamos, porque como ha sido tan caótico el funcionamiento, como son desde el 17 que empecé hasta ahora, bueno, ha habido varias legislaturas, 2 fallidas, que se han disuelto las cámaras, eso ha decaído todo. Digo, porque ha sido hacer una contabilización total ha sido imposible. Pero estamos de unos 3.000 como mínimo símbolos se ha conseguido con esta triple fórmula. Es un senador valenciano que llega al pueblo de Segovia y que tiene una carta diciendo que cumple la ley, ¿no? Si eso ya no lo hubiera hecho, con requerimientos y enseñando un poco los dientes, pues seguramente hubiéramos quitado muchísimos más. A fecha de hoy, continúan existiendo muchísimos. No sé si os interesa luego, por no acabar el tiempo con hasta que estamos. Tenemos hasta las 9 menos 10 o así, ¿no? Si interesa luego puedo hacer un repaso pueblo por pueblo. Y sobre todo, yo supongo que todos estamos pensando en la contestación que han dado para decir que no, seguramente, ¿no? Se nos ha pasado por la cabeza. Sí, no, por ejemplo, el tema muy controvertido es el que más, y de hecho tengo recopilado, eso sí que lo he recopilado, es cuando tú pides que requieren la calle Primo de Rivera o la calle José Antonio. Las respuestas que me han dado ahí, no sé, aquí hay un municipio, ¿no? Turegano creo que es. Son flipantes, ¿no? Desde que, claro, cuando te dicen, no, es que Primo de Rivera es el padre, y como el padre era un dictador, ese no le afecta a la historia democrática. Otros te dicen que José Antonio es un nombre común y que puede ser cualquier persona del pueblo, que como lo pone Primo de Rivera. Otros que como José Antonio Primo de Rivera murió antes del golpe de Estado, no es una víctima, no es una persona afectada por la ley de memoria histórica, que tiene razón. Pues bueno, como también las redacciones, otros sí que han cambiado, ¿no? Pero bueno, excusas de todo tipo, otros que no han tenido tiempo, que es un trastorno para un ayuntamiento pequeño. Bueno, respuestas de todo tipo, aquí las tengo y luego si queréis, da tiempo la... Vale, si luego ya tenemos tiempo y lo hacemos. Sí, yo estaba hablando de lo mismo, lo hemos comentado antes tomando algo. De las 500 actuaciones que hice, judicialicé contra 100, aquí en la provincia de Segovia me dirigí a 11 municipios y judicialicé contra 2, Betanzones y Turegano. Turegano, la respuesta que me dio el anterior alcalde de Turegano fue que la plaza José Antonio, primero cómo me atrevía yo a hacer esto por una serie de cosas, ahora la cuerda que me ha venido un señor Totero a increpar también por haberme dirigido hace 7 años a ese municipio. Bueno. Y la respuesta que dio el alcalde era que se podía haber llamado José Antonio como se podía haber llamado Francisco, la plaza. Con esa respuesta me fui al juzgado contencioso de aquí de Segovia y al poco tiempo me llamó el secretario general, interventor uno de estos del ayuntamiento para que por favor llegáramos a un acuerdo, que esa respuesta había sido un disparate y tal. Y yo expliqué que el único acuerdo posible era cumplir la ley. Y afortunadamente pues Turegano ya no tiene la plaza Primo de Rivera, José Antonio, no José Antonio, ni tampoco la avenida Generalísimo. Betanzones le exigía a la abogacía que aportaran fotos y hay fotos donde retiran las insignias o las piedras que había en la puerta de la iglesia y en medio y tal. Por contra, Ayuntamiento de Segovia en el 15 solicité la retirada de 17 y 18 calles y la respuesta fue positiva. Hubo conversaciones porque yo no creo que esté reñido. Sinceramente, lo político con lo jurídico no tiene por qué estar reñido cuando hay buena voluntad. Cuando se intenta desengañar, por supuesto que no. Pero cuando hay una buena voluntad, y el Ayuntamiento de Segovia en ese momento, 2015, 2016,
2017 hizo una campaña, en mi opinión, bastante buena, que era estas 17-18 calles, creo que se cambiaron todas menos una, y era hacer una campaña explicando a hosteleros, especialmente los próximos al acueducto, explicando que la referencia catastral no varía, con lo cual eso que alguien se había inventado, que había que ir al notario y tal, que es, no sé quién se inventó, bueno, se lo inventó, pero no tiene ningún tipo de consistencia. Y que también, por ejemplo, cuando se imprimen tarjetas, bueno, a ver si es que un negocio hotelero en 100 años o en 50 años no ha impreso tarjetas. Yo mismo reimprimo las tarjetas de mi despacho con cierta frecuencia, las carpetas, los expedientes, en fin. O sea, eran argumentos que no tenían, pero sí creo que Segovia eso lo hizo bien, y prueba de ello es que el de Segovia ha rematado con una concejalía de memoria. Podemos discutir si es pronto o si es tarde, pero la realidad es que tenemos la primera concejala segoviana de memoria en un acto con la bandera republicana muy cerca de una antigua prisión. Y el tema del Valle de Cuelgamuros, desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, una vez que superó el trámite del Senado, se llama Valle de Cuelgamuros. Ahí lo que tenemos es una familia, los hermanos La Peña, que un veterinario, su hermano, afiliados al sindicato CNT, pues son sacados de sus casas, se les aplica el delito de adhesión a la rebelión, pero quien lo aplica es una justicia al revés. Quien se levanta contra la legalidad, contra el gobierno democrático, contra el gobierno republicano, es quien ejecuta. Es decir, los mal llamados nacionales, porque la legalidad era la republicana, ejecuta a estos hermanos, como muchos otros, ¿no? En el año 59 son llevados al valle como motivo de su inauguración. Seguramente si el valle se hubiera inaugurado en el 39 habría sido otro valle de Cuelgamuros. Cuelgamuros es como se llamaba en el siglo XV, en la época de los árabes y tal, que era el original. Y el procedimiento empezó en el 2012, en el 2014-2015 declaró la familia, la primera vez, la segunda vez que un juez trataba a las víctimas del franquismo con respeto. Y recuerdo una pregunta que le hizo el juez a Purificación La Peña. Habíamos acordado entre las distintas familias, porque lo que hicimos fue varios procedimientos para no acumularlos y precisamente si había archivos que no tuviéramos ningún problema. Y recuerdo una pregunta que le hizo el juez a Purificación La Peña. Le dijo: oiga, ¿usted por qué ha tardado tanto en venir aquí? El padre de Purificación La Peña, el hijo de quien estamos tratando de buscar, vivía, murió el año pasado sin saber que había ganado la única sentencia en España que autorizó ordenar su mano. Y acordamos también que los procedimientos, en la medida de lo posible, lo hicieran los nietos y no los hijos, por no hacer pasar por un juzgado a gente de 80 y de 90, en el terreno un poco de lo incierto, ¿no? No se podía asegurar para nada un resultado. Y cuando el juez preguntó: oiga, ¿usted por qué ha tardado tanto?, la respuesta que le dio Puri La Peña con total naturalidad aragonesa fue: mire, hasta el 2007 no ha habido ley, hasta el 2009 yo no he podido acceder a archivos, hasta el 2010 yo no sabía lo que ha ocurrido, y estamos en 2012. Es más, es que mi familia ha estado 60 años llevando flores a una fosa que estaba vacía. Juez. Bueno, le cambió el planteamiento, no sé si le cambió o no, pero desde luego también le impactó. A mí me impactó muchísimo esa respuesta, también. Y estábamos en la vía civil. La vía penal había fracasado. La vía penal es un castigo, un reproche contra alguien. La vía civil es el reconocimiento de un derecho familiar, como yo entiendo la memoria, como un reconocimiento, como un derecho familiar. Y esa declaración fue muy importante, porque cuando un juez civil de lo civil se preocupa por la prueba, no es que el juicio esté ganado, ni muchísimo menos, pero sí que pinta bien, o que no pinta mal. Y el ministro entonces, el ministro de Justicia catalán, en esos 15 días, en un ejercicio sin precedentes en la historia de los ministerios de España, en cosa de 15 días sacó de la ley el fundamento legal, lo eliminó. No lo modificó, no lo suspendió, lo eliminó. El fundamento legal era el articulado de la perpetua memoria, que estaba en el siglo XIX precisamente con las guerras carlistas, con las guerras civiles, y lo que el ministro de Justicia dijo, o su gabinete dijo, mejor dicho, era que es que eso estaba en desuso. No era cierto, yo lo estaba usando. Y finalmente pues obtuvimos la primera y por eso solamente hay una, porque no hay un fundamento legal hasta que se ha retomado ahora con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Y esa es la gran contradicción, que tenemos una sentencia desde el año 2018 y a día de hoy pues no hemos logrado cumplir esa sentencia, y
y que los hermanos de la Peña pues, vuelvan a su lugar natural, a Aragón. Pues sí, se queda uno pensativo. Pues bueno, otra cuestión que yo creo que aparte que se nos pasa por la cabeza, que yo creo que también es bueno plantearlo así, pues como estamos, ¿no? Es sobre el discurso frente a la ultraderecha, si eso se puede estructurar sin una base de memoria democrática. Es decir, en qué situación, o sea, cómo se plantea esta cuestión desde vuestro punto de vista. Ese es el continuo debate también que tenemos internamente, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Confrontamos ideológicamente con ellos o directamente no queremos entrar a debatir? Pues creo que todas las organizaciones, seguro que internamente también lo tenéis, ¿no? Sí, claro. Que confrontar con ellos es darle publicidad, es poner a tu mismo nivel sus argumentos, que bueno, argumentos por decir algo, ¿no? Y todavía estamos con ese debate, ¿no? Y por ejemplo, cuando hago una propuesta y me presentan una enmienda al Vox directamente, no les acepto, no entro a debatir con ellos. El que se esté aprobando esta ley, también no sé si seguís el debate en el Senado, las intervenciones que tuvieron, pero fueron como que tuvisteis, sí. Que tuvieron ellos la gente de Vox, incluso el Partido Popular, ¿no? Son discursos que hace 10 años seguro que no se atrevían a hacerlos, ¿no? Están muy crecidos, muy organizados. Y también creo que esto ha sido de la responsabilidad de que no se ha actuado en tiempo y forma, que se ha blanqueado todo este tipo de discursos, que es normal. Lo que dicen para ellos es normal, no tiene ningún tipo de repercusión penal. Claro, que todavía, una de las enmiendas, por ejemplo, que presentamos esta ley de memoria democrática es, sabéis que a partir de ahora sí que se van a ilegalizar todas las fundaciones y asociaciones franquistas o fascistas o que hagan apología, ¿no? Nosotros presentamos la medida, ¿no? Y los partidos políticos, ¿por qué no? Al cabo es lo mismo, ¿no? O sea, sí que podrás ilegalizar un acto de un partido político que vaya a hacer como hacen en Lavajos de... ¿no? Sí, sí. Cuando iba a la Falange a hacer el acto de exaltación del último rondo, podrás actuar y poner una sanción, pero no podrás ilegalizar el partido. Si lo hace una fundación, sí que lo pueden hacer. Y el problema de todo esto es que esto viene muy tarde. Han tenido, claro, 40 o 50 años de total impunidad. ¿Cómo combatirlo? Pues creo que es esto, ¿no? Y avanzar y no darle respiro. Y símbolo que veamos, símbolo que tengamos que ir a eliminar, porque ahora, claro, con la nueva ley se tiene que hacer un catálogo. Es un catálogo de todos los símbolos. Un catálogo controvertido. Por ejemplo, una cruz, de estas, las típicas cruces que ponían encima frente a las iglesias de presentes, eso es un símbolo franquista o no es un símbolo franquista. En el momento que le han sacado la inscripción que ponía caídos por España. En muchos ayuntamientos, en Castilla, por ejemplo, tenemos esa batalla judicial con abogados cristianos estos, porque dicen que eso es el cristianismo, porque eso se ha resignificado. Y con esta ley, pues también queda un vacío legal. O sea que todavía hay mucho campo por batallar, ¿no? Y esta gente, desgraciadamente, tiene total impunidad. Y bueno, no me sé la palabra en castellano, ¿no? No tengo la fórmula tampoco. Yo creo que es no tener miedo tampoco a lo que suponen. Sabemos que concejales nuestros, cuando han llevado sistemas hacia adelante, han tenido querellas y denuncias por parte de organizaciones fascistas como abogados cristianos, no van a entenderse nunca. No sé si esa es la solución, pero tampoco sé No se ha quedado pensando mucho. Sí, es que Está complicado. estaba recordando una vez que me citaron a declarar esto que has dicho, bueno, muchas, pero ya he dejado de ir. Y yo creo que una de las preguntas que me hizo la abogada esta que sale en la tele, usted en calidad de candidato al alcalde de Madrid, claro, yo pensé, no me preguntará como abogado, me preguntará como persona que ha hecho estas peticiones, y me preguntó usted en calidad de candidato a alcalde de Madrid. Esto lo hizo por Alicante, no recuerdo lo mismo. Uno de esos, de Callosa, eso es correcto. Y entonces pues le dije,
víctima fue la verdad y la segunda la cultura. Bueno, Joza me llama de todo esto. Pero, o sea, si uno interroga o cita a declarar, por lo menos que haga buenas preguntas y sepa lo que está preguntando. Yo no soy, trabajo para políticos, pero yo no soy político, soy abogado, o sea, en fin, estaba ahora pensando en esto. Y tres cuestiones aquí yo creo que es lo que ha planteado Ana. En primer lugar, una que digamos más práctica, ¿no? La idea del franquismo era eliminar a los republicanos. Y esto se hace por dos vías, ¿no? O sea, la idea de no ser españoles como ellos creen, esto era por dos vías, o por la ejecución o por el exilio, por la eliminación del pasaporte español, del documento nacional de identidad español. Eliminar la identidad o bien por la ejecución o por el exilio. Por eso, desde un punto de vista práctico, yo creo que es muy importante ahora iniciar cuantos más expedientes mejor, expedientes de exhumación, expedientes de retirada de psicología, expedientes de adquisición de la nacionalidad española para hijos de los que la obtuvieron en el 2007 o para nietos de exiliados a través de los consulados, etcétera, etcétera, cuanto antes. Porque si hubiera, esperemos que no, pero si hubiera algún cambio en la sensibilidad del Consejo de Ministros, los expedientes que ya se inician ya no van a parar. Por eso es fundamental arrancar en esas materias cuanto antes. En segundo lugar, estos que decir de la extrema derecha y demás, yo haría un ejercicio que es, les invitaría a una fosa. Les invitaría a que acudieran, estuvieran a pie, sintieran el silencio que se forma cuando aparece el primer hueso, que vieran la reacción de las familias, charlaran un poco con ellos y luego les volvería a preguntar si están de acuerdo con eso de la realidad o no. Y por último, opino que las cuestiones de memoria son cuestiones de futuro, no de pasado. Lo que estamos intentando es cerrar una herida que sangra y sangra durante más de 80 años, pero que no se desangra. Y por eso yo aquí a gente joven, la gente que este año ha grabado, la gente que está en primero o segundo de carrera, tienen una inmensa responsabilidad. Y es que hay cosas que no pueden volver a ocurrir. Pues sí, efectivamente, la verdad es que es importante, ¿no? Y como decías, yo creo que lo más importante y el discurso que más tiene que calar es eso, que hay que mirar a futuro, efectivamente, y bueno, pues que ahí tenemos mucha tarea pendiente. Y bueno, pues también hacer, bueno, pues un poco balance o, bueno, como lo queramos llamar, sobre la nueva ley de memoria, bueno, pues los avances que ha habido, las tareas que aún hay pendientes, que consideráis sobre este asunto. Yo creo lo más importante para mi ámbito de actuación, ¿no? Que ha sido el de ir símbolo por símbolo, es sobre todo que sí que existía un protocolo de cómo actuar, ¿no? Sí que te cuenta, la ley explica que será un catálogo, que se explica cómo se va a proceder, que se instará que lo quites y que si no lo quitas tenga una sanción y que subsidiariamente actúa la administración, luego te repercutirá. Eso es un paso porque antes no estaba y era el principal problema que teníamos. Hay todavía bastantes lagunas, como las que hemos comentado antes, ¿no? de mucha indefinición. El principal problema continúa siendo la ley de amnistía. Sé que es un problema jurídico serio, ¿no? Hasta qué punto puedes derogarla y hasta qué punto puede ser retroactivo o no, pero claro, luego tienes casos como el de Martín Villa, ¿qué haces con él? Que ya está perfectamente tipificado. Hay avances, pero prueba de eso es que todos los partidos que votamos a favor de la ley o no estuvimos o éramos partidarios de avanzar en este sentido, todos presentamos decenas y decenas de alegaciones porque veíamos que había muchas todavía lagunas, ¿no? Esa indefinición que comentaba de las cruces, si esos no lo son, José Antonio Cabo Sotelo son símbolos, cuestiones concretas, por ejemplo, el archivo de la Guerra Civil que está en Salamanca, sabéis que es un archivo que se hizo exponiendo a ayuntamientos, gobiernos, bueno, entidades preautonómicas que había en el momento, particulares sindicatos, y por ejemplo nosotros pedíamos, ¿no? Que en el caso de Cataluña se devolvieron todos los papeles de
de Salamanca, en el caso valenciano no. Entonces, mi internet, por ejemplo, hemos querido investigar parte de la historia local y nos está preocupando porque esta Salamanca tiene que irte a Salamanca, ¿no? Había el tema de los partidos políticos, cómo puedes legalizar fundaciones y asociaciones, pero puedes legalizar partidos políticos franquistas. ¿Cómo te permite la ley, por ejemplo, que ha servido para sacar a Equipo de Llano de la Macarena, servirá para sacar de la cripta de Toledo a Milans del Bosque y a Moscardón, servirá, pero por ejemplo, con esa misma ley, Franco continúa estando en un mausoleo que es del Estado y que nos cuesta cada mes una cantidad, que son 400 euros, creo es, entre limpieza, seguridad y demás. O sea que todavía hay bastantes lagunas, aunque suponga un avance importante. Y un poco la reflexión que tengo es que esto es un fracaso, tanto esta ley como la del 2007, ¿no? Que en 2007 tenías que hacer una ley de memoria democrática, histórica, y ahora, en 2022, otra ley, porque la anterior era insuficiente, para todavía ahora, 40 o casi 50 años después, que está todavía eliminando títulos del franquismo, haciendo protocolos para quitar calles, todavía casi 50 años después de democracia. Esto es la prueba evidente que alguna cosa falla. Y bueno, que sí, que es un avance, que sabemos la cultura que tiene España, que sabemos los gobiernos que ha tenido, que sabemos el miedo que había a ir un poco más allá, pero continúa siendo eso preocupante que tengamos que estar todavía con una ley, a base de leyes, a base bueno, si lo quitas te voy a poner una sanción, porque algo falla. Y es que es para analizarlo, ¿no? como sociedad, que tengamos que estar todavía así, pero sí, bueno, es un paso importante y ojalá no hubiera hecho falta esta ley. Ojalá ya en 20 años hubiera solucionado todo y todavía estamos con esto. Sí. No se puede obviar el contexto, el enunciado, ¿no? En primer lugar, el dictador murió en una cama. El dictador no fue depuesto, no fue juzgado, no sufrió exilio, esto terminó, ni siquiera por su muerte, porque todavía tuvimos un par de años más de franquismo después de Franco, en el 77, en el 78. No se puede comparar y tampoco se puede obviar que la primera ley humanitaria que hemos tenido en España ha sido en el año 2007, en el sentido de memoria histórica. Yo sí soy un enamorado de la ley de memoria histórica, creo que el preámbulo es espectacular, el preámbulo es un ejercicio digno de un país como España. Ahora bien, falló el desarrollo de esa ley, falló en definitiva el uso posterior. El ejemplo clarísimo lo ha puesto Carles, el tema de psicología. La ley del 2007 no prevé ni plazos ni sanciones. En el tema de psicología, por ejemplo, no tiene un procedimiento tasado y el tiempo ha demostrado que hay que sancionar y hay que establecer plazos, porque si no, según que alcalde o alcaldesa pues decide, o que arzobispo u obispo decide qué ley se aplica y qué ley no se aplica en su territorio, y eso es más propio de dictadores que de demócratas. No es que esto sea lo más recomendable, pero así están las cosas, que ha habido que plantear estas sanciones y estos plazos, ¿no? La segunda ley es muy reciente. En materia de exhumación, por primera vez el gobierno asume el deber de exhumación desde lo público. Con la primera ley 2007 hasta el año 2012, el dinero que se dio para las exhumaciones era a través de subvenciones a asociaciones que se tenían que, bueno, lo que decía Pablo de Rey, de privatización de la fosa, ¿no? Los familiares se tenían que agrupar, tenían que buscar al arqueólogo, al forense, para intentamos buscarse la vida para administrar ese dinero público que luego había que justificar. Esto termina en 2012, 2013, la última partida es en los presupuestos generales del Estado del 2013, esa frase de Rajoy para las víctimas 0 euros, y no cumplimos, iba incluido 0 euros. No derogó la ley, la dejó, pero la derogó de facto, puesto que no la inyectó. Eso es sin duda ideología. Y ahora, pues en el año 2018 se han retomado
esta sensibilidad, se han hecho ayudas y no es hasta 2022 cuando se ha puesto por escrito que esto es un deber público y financiado desde lo público. Que esto es importante. Tenemos que hacerlo, pero también tenemos que financiarlo. Tenemos también la materia educativa, formará parte del currículum, las escuelas y los colegios. Yo como abogado siempre voy a ser reformista, siempre. Tenemos que tener claro lo que es realista y lo que no es realista hacer, pero con todo creo que en esta materia no hay que conformarse nunca. Pues antes de dar paso a las preguntas del público, a mí por lo menos sí que me interesa saber qué costes personales tiene la defensa de la memoria democrática, bueno, sobre todo en los entornos hostiles, ¿no? Esto no sé muy Sí. Bien. como para cambiar la luz. Bueno, entre las miles de cartas que he recibido, insultos, bueno, he recibido de todo tipo, por parte de alcaldes, incluso hubo un alcalde de un pueblo de Salamanca, del PP, que insultó al presidente del Senado, al Pío García Escudero, un porrero de comunistas, no sé cuántas barbaridades más. Y le tocó abandonar el PP, de los alcaldes de los que expulsaron del PP. Pero bueno, a nivel, eso tampoco no me afecta, ¿no? Que un alcalde de un pueblo me insulte, me diga cualquier barbaridad, pues es las típicas cartas que contestaban explayándose con mucha literatura y con los rojos es lo peor y aquí mata a este no es gente, ¿no? Barbaridades de ese tipo. Luego lo mandaban a la prensa y se hacía un poco de... Claro, al final salían con el pecho de que el Partido Popular aplaudiéndoles y la prensa conservadora de la provincia pues también. Y hubo un caso concreto que tampoco no es que me ha afectado mucho, pero sí que un poco para que así el más exagerado, ¿no? También una calle de estas, no sé si era Primo de Rivera o José Antonio, de esas que dicen que no son franquistas de este tipo. Un alcalde de un pueblecito de 40 habitantes, creo que era, de Soria. Ahora, y cuando pido el línea, un listado con las calles José Antonio o con las calles Primo de Rivera, no miro tampoco si se puede tener 2.000 habitantes o 50, pues 500 que más, da igual, ¿no? Entonces, el hombre este contestó una carta de estas alucinantes, ¿no? De todos los crímenes que habían hecho todos los comunistas en España y que yo era responsable de esos crímenes y que tú eras responsable. Lógicamente, ¿no? Lógicamente que estaba en ese plan, ¿no? Y luego, pues, no sé, que lo que tenía que hacer es sin ese pueblo, si tenía valor y que para viento de la frente y que no sé qué, no sé cuánto, pero en plan, un despropósito de carta, ¿no? Y que mal está la España despoblada y con tu sueldo aquí faltaría por las calles, con una carta de estas. Y claro, vi la prensa y la prensa, mira, el valiente alcalde que se enfrenta a un senador de encima valenciano que viene aquí a tocar las narices. Entonces, claro, por eso, no sé, la gente que esté en Twitter, sabéis que eso es un lío de odio, ¿no? Y si entra a juego, pues entra a juego. Y muchas veces también eso es el primero que me paso contestando. Entonces, no sé, hice un comentario de que mala suerte en un pueblo de España despoblada, que encima lo único que tiene para acá es el doctor del pueblo, o sí. Claro, estaba diciendo, yo creo que la verdad es que estaba diciendo, acribillándome a gente de Soria, ¿vale? Pero el momento que entras ya, claro, entonces eso, pues, el tío lo sacó, la víctima, el conservador me ha insultado, ¿qué tal? Igual. Entonces el Partido Popular eso, un senador del Partido Popular de Soria lo dijo al Senado que escándalo, que me está insultando todos los días, o vosotros, cuando bajo aquí, de todo. Siempre cuando me insultan directamente la tribuna. Y pues decir el tonto pueblo, el alcalde, pues bueno, es que es, no pasa nada, que lo suma, ¿no? Pues bueno, se montó un pollo bestial. El Partido Popular no tenía otra preocupación que llevar al Senado una moción para debatir, para reprobarme. Pues nada más. La presentan y el otro que la jugar, a mí no se puede reprobar porque no soy un cargo de gobierno. Hasta ahí está si quieres no, bueno, ellos continuaron con la moción, se convocó la Comisión de Función Pública para que me reprobaran. Es un poco, bueno, me da igual, porque que te reprueben no va a ningún sitio, ¿no? No tiene ningún tipo de repercusión, pero es meterte a
aguantar que te estén insultando por 10 minutos del PP, 10 minutos de Foro Asturias, 10 minutos toda la derechona que tenemos aquí, ¿no? Al fin y al cabo, por un tío que no quiere cumplir la ley, de que te tire una calle y que me esté insultando a mí, que le contesto, ¿no? Imagínate, pues una semana o lo que fue eso, en Soria no había otra noticia que fuera esa. Al final no pudieron reprobar en cuestión de forma, porque no se puede reprobar a una persona que no forma parte del gobierno, desaprobaron mis palabras. Y estuve una hora debatiendo sobre lo incorrecto que era, lo mal educado que era yo y lo que un senador no se puede dirigir así a un alcalde de un pueblo pequeño. Pero bueno, ese hombre súper contento y súper haciendo entrevistas allí en la tele local y en... Se quedó ya tranquilo, ¿no? Súper contento y súper... He conseguido que te la apruebe la actitud de un senador. Y la calle continúa. Pero bueno, que eso continúa. Alcaldes, luego sea creíste impertinencias de ese tipo lo contamos todos los días, pero bueno, con una sola calle que retiró me da mesa. Pues ya está, ¿no? Sí, está muy relacionado esto de la tontería con la derecha, con la corrupción. Está muy relacionado. Luego lo mezclan todo. Está todo muy relacionado y no vayamos a... No, esto de pagar impuestos es una cosa de rojos, no me lo estoy viendo aquí. Aquí hay que cumplir las normas y las leyes y... En fin. Situaciones difíciles, bueno, muchas cartitas de estas, un montón. Hubo una época que ahora está más calmada la cosa, pero era una época frecuente. Venir la policía al despacho y tenemos que hablar y... Tenemos que hablar mucho con la policía muchas veces y no dejas que me en el despacho o bueno, las televisiones, las teles locales, todo esto. Un pueblo de la hija de Yahweh de San Leonardo pidieron firmas para declararme, para tener el deshonor de declararme persona non grata. Es un gran deshonor, sobre todo viviendo a 300 kilómetros. Pero a la vez, quizás más donde sentí miedo, comprendí lo vulnerable que podía todos los santos, no he vuelto a ir. Todos los santos fui al cementerio donde reposan los restos de mi madre y delante del nicho estaban esperando ahí unos cuantos espontáneos y pues sabían que iba a ir con el agravante que en ese momento pues mi mujer estaba embarazada de 7 meses y ella mucho más heroica que yo respondiendo. Yo le dije vamos, esta gente no tiene nada que perder y nosotros tenemos muchísimo que perder en este momento. La criatura en enero va a cumplir 5 años, quiero decir, la historia terminó Sí, bien. la historia terminó bien y además tiene un hermano. Bien, pero en ese momento sentí, pues eso, que mientras esta gente es un entretenimiento, tener nostalgia de cuando se podía asesinar por las calles por pensar diferente, que lo que nosotros teníamos que perder, ¿no? Y esa fue la vez que realmente sentí que esto podía tener sentido, la palabra es miedo. Pues bueno, pues yo creo que nos quedamos un poco... Sí, se queda mal cuerpo y sobre todo esto es lo que hace un motivo más, ¿no? Para agradecer pues, enormemente vuestra labor, que yo creo que bueno, pues ya lo habéis dejado bastante claro que es como para ello, ¿no? Vamos a dar paso... La lista de... Pues, queremos la lista. Perdona, ¿San Sí. Leonardo sigue siendo de Yahweh? Sí. No sé, ¿sabes? He vuelto a hacer requerimiento también. Ha sido aprobarse la ley y ha sido una de cartas del Senado a todos estos pueblos y municipios para que lo vean. Bueno, el tema del abajo lo conocéis, ¿no? Más o menos como ha sido un poco Sí, el más... No, cuenta. Cuenta. Más bestia, ¿no? Bueno, pues en 2017, cuando empezamos con la primera remesa, que salieron unas 3.000 cartas a ayuntamientos diferentes, porque encima lo hacíamos en una bestia y si un ayuntamiento tenía 12 calles, eran 12 cartas que le llegaban. Entonces era algo también para... También así resultaba muy el sector de correos y le
hicimos el primer requerimiento, en el 2017, nos contesta la alcaldesa, eso fue en junio, en noviembre nos contesta la alcaldesa diciendo que habían hecho un pleno en octubre y que habían acordado que iban a retirar el símbolo. Es un monumento, si lo conocéis, a Onésimo Redondo, donde todos los años, el 20 y pico en verano, hacen un homenaje a Onésimo Redondo, viene la Falange, gente de fuera y dicen, entonces, ella contestó que sí que iban a retirarlo, pero que era un ayuntamiento muy pequeño, no tenía presupuesto. Y bueno, se armó una teoría la cruz de la Falange, ya fueron pintadas ya en plan coacción. Conocíamos justamente a una persona que trabaja en el Senado, que es de la Abajo, que tiene una casa en Abajos, conocía a la alcaldesa, era independiente del Partido Popular, y dijo a la alcaldesa que, bueno, que derribar eso, había pedido presupuesto, y que eran 30.000 euros, y que eso para su pueblo era inasumible, y lo que pretendía era quitar los escudos que tenían y las inscripciones, dejar el monumento, pero no podía más por una cuestión económica y no por falta de voluntad. Quedamos así, sabéis que en 2019 se disuelven las Cortes, todas las preguntas o cosas que hay en marcha decaen, no tienen ya vigor, fuimos a unas elecciones fallidas de no nuevo gobierno y a finales del 2019 volvimos otra vez a empezar la legislatura como toca, volvimos a requerir al ayuntamiento que retirase el símbolo y coincidió también, vimos que ese periodo de elecciones, de disolución de las cámaras, también el 21 de julio de 2019 se había vuelto a hacer una concentración en homenaje a Onésimo Redondo. Y también pedimos explicaciones al gobierno de por qué había permitido esa manifestación, que era completamente ilegal. El gobierno nos contesta, el año siguiente ya, pasa hasta enero, la concentración fue el 21 de julio, nos contesta que habían abierto expediente, que la delegada, bueno, la Guardia Civil había informado a la delegada del gobierno, subdelegada del gobierno, creo que era entonces, que había una concentración ahí y que como esa concentración no se había informado a la delegación del gobierno, pues que estaba incumpliendo la ley, no la ley de memoria histórica, sino simplemente la obligación que tienen de cualquier concentración o manifestación informar a la delegación del gobierno. Y que entonces sí que se le iba a abrir una propuesta de sanción. Nos temíamos que eso quedara en nada. Primero nos parecía una vergüenza, que el problema simplemente era un problema burocrático, de no informar de la concentración y no porque fuera una concentración fascista, ¿no? Al final vimos que estaba muy estancado y a base de insistir, conseguimos que sí que se abriera ese expediente, que sí que se aplicara la sanción. La sanción podía ser de 100 a 600 euros, creo que es. Obviamente, como podéis imaginar, aplicaron una de 100 euros, por protopago pagaron 50 euros y según el propio estado de la... Lo sacamos todo, a insistir, está aquí todo. Según ellos, acudieron 50 personas, o sea que les salió a euro por persona el hacer esto. Si lo hubieran comunicado en tiempo y forma a la delegación del gobierno, no hubiera habido ningún tipo de sanción. Justamente eso, al final la sanción se pagó en febrero del 2020, según un acto que se tuvo en julio, se pagó con la Junta de Tráfico, tú la haces y ya lo tienes, tuvo que ser así insistir, pagaron la sanción de 50 euros y justamente en ese periodo es cuando la alcaldesa quita los escudos. Y a partir de entonces el pueblo empieza a sufrir toda la serie de pintadas de con escudo de la Falange, insultando a la alcaldesa, y tienen la suerte de que, bueno, pues una de esas identifican la policía al líder de la Falange, Manuel Andrino, haciendo las pintadas. Ya no hemos vuelto a insistir porque sé que la mujer está muy agobiada con el tema, pero bueno, ella por lo menos sí que hizo el esfuerzo de quitar los escudos. Luego tengo otros ayuntamientos que, entre los que he requerido, porque como comentaban un poco, ir haciendo listados así como datos de la red. No me han contestado Fuente y Dueña, que tenía en 2020 una plaza Franco, porque muchas veces también es, cuando he ido al Instituto Nacional de Estadística, un listado, a veces te pasa un listado de las calles Franco, y es verdad que a lo mejor en el año 15
El ayuntamiento cambió la calle, cambió las placas, pero no lo comunicó ni al catastro ni al INE. Hay muchos ayuntamientos que dicen, no, yo lo cambié tal fecha, ha sido mío de no comunicarlo y por lo tanto voy a hacerlo ahora inmediatamente. No me ha contestado Contidueña, que tiene una plaza dedicada a Franco. Sepúlveda no me ha contestado, por ejemplo. No. A ver, No me ha contestado. Eduardo, por Tengo favor. apuntado pintura, iglesia dedicada a los caídos. En la calle, Santos Justos y... Mañana te pones conmigo. En el cementerio, sí, el cementerio era un monumento. Eso no, a mí no me ha contestado. Falange, eso también aquí está. Eso es, vale. Me contestaron a ti a mí ya no hace falta. No, yo lo he quitado un escudo, pero lo del cementerio está. Vale. Dale ahí. Vale. Sí, los que pasamos volveremos a insistir. Dale, dale. Sacramenia tiene una calle dedicada al General Bola, o por lo menos en la línea, y tampoco me ha contestado. Villa Castín, una calle dedicada a Martín Alonso. Águilafuente, una lápida en la iglesia, tampoco me ha contestado. Arcones, una cruz de piedra en espacio público dedicada a los caídos. Chañe tiene también un escudo en la Plaza Mayor, debe ser, imagino, del ayuntamiento. Y de los que sí me han contestado, Cantalejo contesta que, visto los escritos que recibieron por parte del Senado, a petición contestaron la calle General Varela, calle Moscardó y posteriormente calle Príncipe Redondo y Plaza Calvo Sotelo. La calle Calvo Sotelo no la cambia. Muchos lo que han hecho a Calvo Sotelo es las calles que están dedicadas a José Calvo Sotelo, el mártir del franquismo, le cambian el nombre por el expresidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Entonces eso implica, no es una molestia para los vecinos, entonces lo hacen. Este sí que me contestan y sí que cambian las calles General Varela por calle Pozo Nuevo, la calle General Moscardo por Doctor Sam Ramos y la calle Príncipe Redondo por la calle de Gracería. Esto es del 2018. En Segovia, me dirás, sí, esto no está. A ver, pasa al este. Porque la verdad es que no lo he podido localizar. Era en la iglesia de San Esteban, por el que había dentro del pórtico un símbolo franquista. Sí. Y se me adjuntó, no sé si estaba usted de concejal, ¿no? No, yo no. Se me adjuntó En todo caso. un taco ¿De qué año? de varios, esto es del 21. Ah, está. Está. Sí, bueno, eso ya Sí. lo explicáis. Espera, lo explicáis. Sí. No, me aportaron un taco de actas de pleno y tal, y he encontrado cambios que sí que han habido, pero concretamente este no. Cantalejo. Primero me dice que lo quiere cambiar, saludos cordiales y tal. Insisto. Me aportan la calle, también la calle Primo de Rivera. Había varios, sí. La calle Primo de Rivera me dicen que no la cambia porque me aportan una partida de nacimiento de una vecina del pueblo para demostrarme que en el año 1926 ya existía la calle Primo de Rivera. Entonces estaba dedicada al padre. Sí que cambian la calle Comandante Franco por calle Mayo, la avenida General Simbo por carretera Cuellar, la calle Príncipe Redondo por calle Azuela, la plaza Ruiz de Alda por Ruiz de Alda, por ejemplo, no sabía ni quién era yo. Entonces ya, en el momento que ves un nombre de estos, ya sabes que es franquista, ya pides al INE el listado para ir a otros pueblos, ¿no? Calle de Ruiz de Alda, la plaza... al final sí que la cambiaron. La plaza Primo de Rivera la cambiaron por Plaza Mayor, la Calvo Sotelo que sería Misioneros y José Antonio por Plaza Misioneros. Así que está cambiado, ¿ves? Carbonero del Mayor. También cambian la calle General Sanjurjo y la travesía General Sanjurjo. Aragüetes. No me suena ningún pueblo de vosotros, sino... Sí, todo. Eso es alguien salva. Cuéntame. Sí, verdad. Sí. El escudo franquista. No he imprimido, pero la mayoría sí que aportan. Te aportan la foto como del antes y del después. Pero eso siempre es después de recibir el requerimiento. Y también
No, vale. A Aillón cambia también la calle Plaza Alcázar por la plazuela de Santa María Mayor. Algunos coincidirán requerimientos que hace este señor con los que hice yo, por eso que a veces tampoco será mérito ni de uno ni de otro que ha coincidido, o incluso a veces sí que coincide justamente el mes antes de que se han recibido el requerimiento. Pero de momento estos sí que son, sí que hablan después del requerimiento del Senado cuando hacen cuando reciben el símbolo o cuando cambian la calle. Ahí yo lo he dicho ya, ¿no? Sí. Bocejillas. Hacen un pleno extraordinario y cambian la calle del General Moscardó por la calle de la Villa. Cabezuelas. Igual hay uno que lo repito porque no me suenan ahora, pero creo que están. Vale, cambian, inician el expediente para cambiar la calle de José Antonio. Luego esto es lo que hubiera tenido que hacer, no sé si lo he hecho o no, porque el control, creáis que son 4.000 requerimientos, primero, 4.000 después, y ya lo normal es que estos vuelvan a cabo del tiempo a requerir a ver si han cumplido o no con lo que dicen, que a veces 2 años después no han cumplido, ¿no? Pero estos ya, en el 17, dicen que van a cambiarle esa calle. En Cuellar había una calle dedicada a Plaza Caudillo. Estos, en el caso que comentaba antes, estos aportan un acta del Pleno del 2007, en el cual lo cambiaron y reconocen que no lo han comunicado al INE, y lo que hacen es comunicarlo ahora al INE para que lo dice con el nombre correcto. El problema es que mucha gente todavía recibía cartas, la Plaza Mayor todavía como Plaza Caudillo, como sigue ahora, ¿no? Fuente Piñel. Cambia la calle General Mola por la calle San Isidro Labrador. Fuente Rebollo. Calle Mayor. Cambia la calle General Simo por la calle Mayor, la calle Avenida José Antonio como calle Real, calle General Varela, General Mola y Queipo de Llano se encuentran en estudio. Eso es de estos impertinentes. Por cierto, José Antonio Primo de Rivera, como usted conoce, fue ejecutado tras un juicio sumarísimo, mientras se encontraba en prisión cuando se produjo el lanzamiento militar, golpe de Estado, sublevación o como usted quiera llamarlo. Y los envían no ayuda a saber si se incluye dentro de los supuestos de la ley de memoria histórica. No obstante, yo solicité el cambio de esa calle por la utilización ideológica de su figura que se empleó posteriormente por el franquismo y además porque no creo que represente actualmente mi pueblo. Empieza la carta agradeciendo el interés que muestra por el cumplimiento de la legalidad vigente, que sin duda emplea en otras partes del Estado español, como Cataluña, o en su propia comunidad autónoma, ante cualquier ataque a los símbolos y personas que legalmente nos representan. También me critica de que haya usado un listado del confidencial, que es lo primero que hacía. También me resulta sorprendente y preocupante que la Cámara Alta haga referencia a fuentes como Confidencial, contando como tenemos con una prensa de gran calidad de nuestro país, o directamente archivos históricos tan prestigiosos como el de Segovia. Por supuesto, le invito a que venga a mi pueblo para repasarlas una a una y sobre todo que comprueben el pequeño espacio de convivencia que tratamos de crear, atendiendo a cada una de las personas, independientemente de su idioma. Un alcalde y se lo repita al presidente del Senado. Cartas sí tengo, bueno, para hacer un libro. Pero son todos juicios de valor con dinero público. Sí, claro. Es que esto es lo que mancha quien realmente siente la política local. Este tipo de actuaciones son las que, en lugar de darte una respuesta técnica... Sí, no, pero esta está bien. Hay alcaldes de 5 o 6 páginas haciéndose gracioso. Dinero de valor desde las tripas con dinero público, sí. Y esto realmente contamina a los concejales que realmente viven en sus calles. ¿Verdad? Me quedan pocas. Orrubia de la Cuesta, Plaza Primo de Rivera. También, me remito a sí, Orrubia de Rivera, ¿no? Porque es 7 de abril de 2026. Este es el que me aporta la partida de nacimiento de una vecina para demostrarme que la Plaza Primo de Rivera está dedicada al padre y no al hijo. Es una respuesta técnica. Navanilla. Cambia la calle Campo Sotelo por la calle del Sol, la calle General Mola por la calle Campo Sotelo, la calle General Valera y la calle José Antonio. O lo
Fuenlabrada tiene un núcleo que se llama Pegafría y cambia también la calle Franco. Reconocen que en otro núcleo de población, que será Fuenlabrada, bueno, se ve que hay dos núcleos de población, en uno que todavía continuaba la calle Franco, Real, le quitan, y el otro que no lo habían actualizado en el INE y lo cambian también. Sancho Nuño, también hay una calle José Antonio. Esta entidad no ha realizado cambio alguno de la denominación de la vía pública calle José Antonio, porque no consta en documentación ni en el conocimiento de los vecinos ni en el sentir popular que esta calle esté dedicada a José Antonio Primo de Rivera. Se llama calle José Antonio, sin más, y por ende no está incumpliendo la ley. Fuente Rebollo tiene una calle dedicada a Onésimo Redondo. De hecho, 3 requerimientos. Y este es la que me contestaba antes, ¿no? Sí. Vale, pues este le he hecho 3 requerimientos de lo que. Y esto es lo que ha sido Segovia, ¿eh? Sé que falta alguno porque me ha comentado hoy que se ha encontrado fuera con alguien de no sé qué pueblo. Que eso no lo tenía listado. Otero, pues ya te lo recuerdas, que el lunes se va a requerimiento. Y a pesar que parezca muchos, es decir que no es de las provincias que más hay. Por ejemplo, en Barcelona, en provincia de Barcelona, como ahí sí que la Generalitat hizo un catálogo, hay un catálogo de cada plaquita de las típicas que hacían de los ministerios de vivienda y de... Bueno, por ahí te puedes encontrar, pero en el municipio pues a lo mejor 60 plaquitas de ese tipo, entonces a cada una ha llegado su carta y muchas es verdad que lo rellenaron, ¿no? Pero Segovia, de decir, para ir o para mal, que no es de las que más Toledo, en Salamanca, estaría una hora contando casos. Y bueno, he visto que hay casos muy divertidos, ¿no? A pesar de ser divertidos. Las contestaciones son... Aunque sea una burla, ¿no? Eso es, lo menos mal. Bueno, pues ahora vamos a dejar un espacio para que podáis también vosotros y vosotras pues interactuar. Oye, a propósito de las plaquitas estas del Ministerio de la Vivienda, hay un montón. Y eso, según la ley de ahora, habría que quitarlas. Pregunta a Gonzalo o... Sí, es lo que estábamos comentando, que... Sí, las placas del antiguo Instituto de la Vivienda de Falange Española, finales de los 50, principios de los 60, por ahí, había aquí una cuestión jurídica que es que, con el criterio del derecho urbanístico, la potestad era de la comunidad de propietarios. La comunidad de propietarios es quien decidía si la placa se mantiene o se retira, pero el ayuntamiento tenía que hacer este listado, incluir la placa en el listado del ayuntamiento, y lo más recomendable, pero esto ya no estaba tasado en la ley, era que el ayuntamiento escribiera a esa comunidad de propietarios. ¿Qué es lo que nos dice la...? Pero luego había casos como por ejemplo Barcelona, que la alcaldesa de Barcelona dio orden y retiró, pues igual no todas, pero sí retiró una parte importante de las placas de antiguo Instituto de Vivienda, y el procedimiento es un señor con una escalera de un tornillo. O sea, no pensemos que esto es aquí las sacas del municipal y van a quebrar, ¿no? O también creo que por Cáceres o por Badajoz, por ahí también hubo una indicación de este tipo. ¿Y qué nos dice la Ley de Memoria Democrática? Que también es aplicable a la Iglesia Católica, por cierto. Porque la Iglesia Católica hacía una interpretación respecto de la simbología religiosa. Aquí en Segovia tenemos San Esteban, San Miguel, San Agustín, no sé si alguna más. San Millán. Creo que son los 4 que hay aquí en Segovia. Y la interpretación que hacía la Iglesia es que la ley de memoria no era de aplicación en el territorio diocesano, porque la Iglesia se consideraba un ente privado, que es lo mismo que la comunidad de propietarios. En este caso, la Iglesia se consideraba un ente privado no para cobrar dinero de los presupuestos generales del Estado, para eso no, sino para la aplicación de la ley de memoria. Y es la misma interpretación que tenían las placas del antiguo Instituto de la Vivienda. Entonces, ¿qué nos dice la ley de memoria democrática de 2022?
fachada tiene acceso público, una iglesia, una catedral, aunque haya que pagar, que esta es otra. Le restauramos, no pagan IBI, le damos dinero y encima nos cobran por entrar. Pero esta es otra. El caso es que esa simbología vulnera y además la ley lo califica como un incumplimiento grave. Esto son sanciones de hasta 10.000 euros. Cuidado. Pero imagino, ahí el problema también es un poco para la experiencia que hemos tenido a nivel autonómico. Tenemos una ley también que lo había hecho un catálogo. Y el catálogo te lo hacen los ayuntamientos. Entonces ha habido ayuntamientos que se lo han currado, que han puesto todas las plaquitas y todo lo que sea, y ayuntamientos que directamente no han colaborado. También veremos cómo se desarrolla la creación de este catálogo, porque el gobierno lo pedirá a las comunidades autónomas, estará en los ayuntamientos, y veremos que es legal, sí, pero tiene que estar en un catálogo. Como criticar a un alcalde que no pase, o lo que comentaba Eduardo, ¿no? De un pueblo que hay una placa de iglesia y que nadie lo ponga en el catálogo, pues tenemos que ser nosotros que iremos a actualizar el catálogo que se actualizará cada año, ¿no? Entonces sí que habrá un trabajo, ¿no? Que sí por lo que veamos, sí por lo que pidamos que esté en el catálogo para que se actúe. Pues quitarlo de Segovia, ¿no? Hay que ser un poquito urticaria, pero hablo mucho. Bueno, en primer lugar agradeceros a los dos por haber venido y por la tarea que hacéis. A Carles porque venir desde allí, desde Castellón hasta aquí, pues tiene su mérito. Aparte que aprendemos geografía también con pueblos de Segovia, que yo cuando he visto el listado hay alguno que no conocía. Y os quería hacer una pregunta a los dos. A Eduardo, hablábamos del papel de la Iglesia Católica en este asunto. Y yo quería preguntarte, porque tú lo has vivido de cara con el tema del Valle de los Caídos, la función del famoso abad y todo eso, y yo te quería preguntar qué importancia tiene en la desmemoria española la institución de la Iglesia Católica, su oposición constante a cualquier tipo de avance en este sentido. Y a Carles le quería preguntar si esta función tuya casi quijotesca, lo podríamos llamar, te ha servido también para conocer otras realidades del Estado español que a lo mejor te han chocado tremendamente con lo que tú vives normalmente en Castellón o en tu vida diaria. Desde luego esa combinación, sin entrar en esa combinación Iglesia-Estado que nadie entendía, estuve allí. Pero el Valle sí refleja, bueno, este señor no es abad, es prior. Bueno, hay una diferencia importante, que es que este señor no tiene los votos suficientes de su comunidad para ser prior, para ser abad. O sea, este señor, los frailes no le han elegido abad. El anterior sí lo era, este no. O sea, no goza de los... El Valle de los Caídos tiene un valor catastral de 21 millones de euros y hay 19 religiosos. Para que nos hagamos una idea, sale más de 1 millón de euros. Y tienen otra casa, la misma comunidad tiene otra casa en Riaza como a una media hora del Valle, o sea, que también está, vamos a decir, despoblada. Fray Santiago Falangista, antes que fraile, porque estuvo en lista de Falange, Fray Santiago pues consideraba que esto del Valle era una especie de segunda residencia suya. De hecho, llegó a escribir una carta al gobierno de España pidiendo las llaves del Valle. Una locura. Cuando nos convocaron para ir al Senado, para comparecer en el Senado, el prior dijo que no iba, que fuera, inventaba una cosa que era la Comisión de Justicia itinerante y que fuera la Comisión de Justicia del Valle. Yo me negué, dije que cuando el Parlamento del país te llama, uno va, porque es un honor. Y según que se encuentra en una situación médica difícil, uno va. Y yo al Valle no subo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando dos partidos políticos aceptaron subir a la Comisión de Justicia del Valle. Yo por supuesto que no, y finalmente no se subió y la comisión, la comparecencia se produjo en el Senado como tiene que ser, con la Comisión de Justicia, con los senadores, con los portavoces, una cosa en serio, ¿no? Pero todavía estaba ese punto de que la Iglesia podía mandar. Yo creo que desde la exhumación del dictador
ese punto se ha perdido en el Valle. Creo que ya la exhumación del dictador lo pudimos ver, unos nietos sin oficio conocido que son abuelos, un tejero visiblemente envejecido y poco más. Yo no diría que tú hay un altercado, resolvía una anomalía. Creo que ha habido una cierta discriminación con las víctimas del franquismo, en el sentido que las sentencias del 2018 todavía no hemos exhumado y posteriormente se ha exhumado el dictador y ahora se ha exhumado a Keipo. Creo que eso ha generado una cierta discriminación. Pero en esos aspectos, yo mismo referí la semana pasada, yo lo he escrito en colaboración con las Juventudes Socialistas de Segovia al arzobispo de Segovia para que cumpliera la ley, que hace años él, en una respuesta que me dio, me dijo por escrito que él se autodeclaraba obligado a la ley de memoria. Yo creo que en estos momentos, y algo lo hemos visto en la Hermandad de la Macarena, la Iglesia Católica tiene una buena oportunidad de mostrarse dentro del Estado de Derecho, de mostrarse cumplidora de las leyes y de alejarse de aquella locura que asesinó a 114.000 personas. Eduardo, simplemente, tengo entendido que no se ha llegado a sumar las personas que tú representas por la oposición de la alcaldesa de San Lorenzo, del Escorial. Se promulgó licencia, se otorgó licencia, el ayuntamiento dio la licencia. Esto también es significativo. La exhumación del dictador requería una licencia de obra menor y el trabajo de las víctimas del franquismo requiere de una licencia de obra mayor. Nosotros no queremos hacer estos procedimientos por gusto. Ya nos gustaría nosotros recuperar a nuestros familiares. Es que no vamos a esa ventanilla porque queramos, es que no tenemos otra opción de entrar en el Valle si no es por esta vía. Y la alcaldesa, en agosto del 21, en julio del 21, dio la licencia de actividad. Un grupo ultra impugnó esa licencia. Una jueza de la que me ahorro los calificativos dio legitimidad a este tipo de grupos ultras. Y finalmente la Guardia del Estado ha ganado ese pleito, pero el grupo ultra lo ha recurrido y lo que dice la alcaldesa es que ya no reactiva la licencia que había dado ella misma hace un año. Y lo que hicimos nosotros a finales de agosto pues fue meter una querella por prevaricación y que finalmente pues tendrá que declarar. La querella ya ha sido admitida a trámite, tendrá que declarar en algún momento, pero con esto esa es la idea. La idea no es inhabilitar al político, la idea es que las víctimas recuperen a sus olvidados. Ya que estamos hablando de la Iglesia, voy a meter un poquito una anécdota que te estás para hacer un libro, ¿no? Muchos casos de lo típico, ¿no? De las típicas cruces o las lápidas. Cuando pedíamos al alcalde de turno que quitase la lápida de la Iglesia, nos decía que solo era de la Iglesia. Había alcaldes que sí que iban y lo quitaban, sin importarles nada. Otros que nos decían que era de la Iglesia y que nos apareciésemos en la Iglesia. Otros que mandaban, que contestaban que habían hablado con el párroco y que el párroco haría, ¿no? Claro, decíamos, bueno, con la Iglesia hemos topado. Y se nos ocurrió la idea de, bueno, pues, que es cosa de la Iglesia, voy a hacer requerimientos a todos los obispados. Y mandamos carta certificada, si hay 40 y pico obispados, diócesis en España, a todas mandamos carta. Incluso una al Papa. De estas únicamente nos contestaron 3. 2 catalanes, nos dijeron que no tenían ningún tipo de símbolo, que si yo conocía alguno que se los dijera, y el obispo de Luna Barracín, en plan, siempre, ¿no? Que lo que habían ahí eran víctimas que habían caído por los rompos y tal, en plan. Eso era como anécdota, ¿no? La pregunta que hacías, la verdad es que ha sido una experiencia brutal, ¿no? Porque apenas conoces gente en toda España, a nosotros, un partido como el nuestro, autonómico, que siempre nos acusan de nacionalistas, que siempre se miran el ombligo. Romper muchos esquemas que hoy esté aquí en Segovia, que mañana tengo una entrevista en Cáceres porque he pedido que se quite la cruz, o que seamos noticia en Zamora porque hemos quitado. Nos ha dado mucha vida también fuera a nivel autonómico, que de repente están siendo, te reportan noticias de prácticamente toda España,
porque eso cada semana tengo remesa de cartas, cuando pasan por la mesa del Senado me llegan 5, 6 o 10 respuestas de ayuntamientos, lo autorizo y hago parte por la prensa de las provincias. Y ahora el día que nos salgamos con el tema ese. Eso da una visibilidad y romper mucho el esquema, ¿no? de eso, de que no te preocupas únicamente de tu ombliguito, de tu territorio, sino que estás haciendo política fuera. Y la parte positiva, creo que conozco a periodistas de prácticamente todas las provincias, gente que se interesa por estos temas. Cuando venía aquí, por ejemplo, un chaval que estaba antes en el adelantado y ahora está en el norte de Castilla, sí, me llamó para cotizar, para hacer un listado, que tiene siempre, o tiene a lo mejor un periodista de Córdoba que ve que, oye, que mira, que te pasa la información para que tú le hagas la pregunta y tiene preparado el material. Que ha sido una experiencia muy gratificante. Y no es que descubran nada nuevo, porque lo que pasa aquí nos pasa también allí. Tiene, por ejemplo, una cruz franquista en medio de la ciudad, en Castellón, que hasta que no hemos llegado nosotros al gobierno nadie se había atrevido a tocarla, y la pobre concejal lleva 7 años intentando, a base de querellas, a base de paralizaciones, y los mafiosos estos que conocemos, ¿no? La han denunciado no sé cuántas veces, han denunciado a las empresas que quieren tirar la cruz, no, al final hemos llegado a un acuerdo con el obispado para que se la queden, y en una iglesia se la quedan. Pero bueno, sí, o sea, lo que pasa aquí, y hasta que no hemos llegado nosotros al ayuntamiento, como ha pasado aquí, imagino, nadie se ve atrevido. O sea, que no, lo que pasa aquí no es diferente de lo que pasa allí, pero sí que vale, como experiencia ha sido brutal, por eso era conocer gente, a ti te conocí así, que eran nosotros, ¿no? Eduardo también lo conocí por esto, ¿no? Por estar haciendo este tipo de trabajo. O sea, la experiencia ha sido fantástica, porque ves que, bueno, que hay mucho trabajo por hacer y que la gente se agradecida también cuando consigues quitar la calle de un pueblo. Si por redes te llega, oye, soy de este pueblo, estoy muy contento que por fin. O sea, que ha sido muy, muy bonito, la verdad. ¿Qué futuro le veis a la calle de Costa y en Madrid? Se tuvo que reponer por una resolución judicial. Este también es un tema que también habrás topado con el que va por delante de la asociación de esta mina de Astray. Y han habido casos de ayuntamientos que me contestaron que iban a cambiar la calle, ha ido luego la fundación o asociación, no sé cómo tienen, detrás, se han unido con el alcalde, me han acojonado y ha hecho más atrás. Entonces, el problema es el de siempre, ¿no? Millán Astray tiene calle por ser, las cosas quedan menos, ¿no? No, es que tiene la calle por ser el fundador de la región. Ya. Es como si en Berlín tuviera una calle Hitler como pintor. Eso. Nadie se le ocurriría, ¿no? Es que una cosa que imagino que al final van los tribunales con toda la carne asada por las dos partes. Yo confío que se puedan tirar, pero bueno, tú que estás para acostumbrado a... Sí, no, estos colectivos tenemos cartas muchos, ¿no? Y lo preocupante en ese sentido es que algunos de ellos conocen bien la administración. Vienen de otros tiempos y todavía tienen ahí, es una generación que todavía tiene un enlace con la administración importante. Y eso es un problema, como me acaba de decir Carles, ¿no? Eso es un problema, saben moverse con la administración. El tema del alcalde de Madrid, pues las declaraciones son impresentables, absolutamente impresentables, socialmente muy cuestionables y legalmente eran para que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dice que Millán Astray es franquismo. Eso es cierto. Decía, ayer escuché en la SER a Nacho Escolar, Ignacio Escolar, decía, de este tema por la mañana, decía, claro, es que el primero que diría, ¿cómo que yo no soy franquismo? Millán Astray, el primero ofendido sería Millán Astray. O sea, ¿cómo que me está usted diciendo que yo no soy franquista? Si soy racista de todo esto, usted me está diciendo que yo no soy franquismo. Ese sería el primero ofendido, ¿no? Una locura, una auténtica locura. Ahí no computa el dispositivo de que no nos hemos gastado con placas, etcétera, ¿no? Si se busca un electorado de extrema derecha que se piensa que es necesario, cuando de lo que estamos hablando es de otro tipo de cuestiones, ¿no? Así que, por desgracia, me parece que ese tipo de actos pues los vamos a tener que seguir sufriendo. ¿Más cuestiones por ahí? Sí. Yo quería comentar un par de anécdotas a Carles. Yo
trabajo en la provincia, en muchos pueblos de la provincia, y por eso el senador de Fuera de Segovia más conocido en toda la gente de Segovia. Y además tengo que comentar que algunos de los pueblos que has dicho, no voy a decir cuál, pero te lo comento, algunos alcaldes del Partido Popular, pero bueno, no gente especialmente ultra, estaban en realidad agradecidos porque les habías dado la excusa para hacerlo, y alguno del PSOE también, o sea, que se ve de buena tinta, ¿no? De pueblos, muchas veces por miedo, no simplemente a la reacción, a la inercia, no de hacer cualquier tipo de cambio o de abrir cualquier debate. Así que yo creo que precisamente esa posición que has tenido desde fuera en muchos sitios ha sido un facilitador, pues que probablemente tenía que haber hecho hace muchísimos años, pero ha sido un facilitador. Y quería comentar la anécdota, porque además tengo por ahí un par de comentarios que me venían según leías la... Sí, no, pero que es verdad que muchas veces pueblos pequeños que saben que puede ser un tema polémico y dicen, si lo saco yo, y yo, pues no, es que me lo han pedido de fuera. Sí, es que antes del Senado, es que yo se lo he oído creo que a 2 alcaldes en diferentes momentos. Y luego también hay, para contar anécdotas, alcaldes del PSOE que son peores que... Sí, lo contó como anécdota. De los que contestan mal también hay. Uno quería dedicarme una calle también. Bueno, claro. Puedes proponer a la vez que cambian en nombres de calles. Yo iba a cambiar la calle a José Antonio, pero es que si yo he tenido el valor de su pueblo, le pondría mi nombre. Una amenaza, Es como la pregunta de las cuestiones personales, de cómo saber que era importante, porque es que este es un tema que levanta muchas ampollas y es muy conflictivo. No, porque le cayó. Hablé con sus compañeros del PSOE de Zamora y le cayó. Sí. Pues no sé si algo más se anima. El libro Que si tenéis, conocéis calles, conocéis símbolos, hará falta para el catálogo, que por redes. En Soria, además de San Leonardo de Yagüe, hay una barriada que es una barriada de Yagüe. Sí. Y como sorianos, que la gente también hay gente maja en Soria. Sí, que sí. Es que no me acuerdo el número del pueblo de ese del alcalde que tenía 50 habitantes. Es Valdelagua del Cerro, el pueblo, creo. Puede ser. Y luego está San Leonardo de Yagüe. Pero Sí, Valdelagua del Cerro vivirán 2 personas. Pero sí que te suena la historia. Sí, Juan, que me suena. Y vamos, pues eso. No sé quién de la Comunidad Valenciana se mete con Soria. Y bueno, Soria. Con toda Soria, ¿no? Me metí con todo el pueblo de ese pueblo. Yo voy a poner tareas que veo que hay mucho concejal hoy por aquí. En mi barrio, La Albuera, todavía existe la calle Ángel del Alcázar. Que bueno, a lo mejor sería conveniente que alguno de los que están en la mesa nos cuente qué es el Ángel del Alcázar. No es que fuera un ángel que existía en el Alcázar de Segovia, sino que era... Eso sí que saqué un listado, igual sí que he hecho algún requerimiento, porque también vi publicado el artículo que era una persona que, sí, que participó en el tema del asedio de la caza, ¿no? Creo. Pero su nombre no es Ángel. No. Tiene un particular, pero sí que se usa como el Ángel de la caza como el mote que le pusieron, ¿no? Claro. Y también fue de los típicos nombres que la primera remesa, cuando sacan todos los generales, militares y tal, no te aparecen, y luego ves que hay muchos todavía. Pero no me acuerdo exactamente de la historia del señor, pero sí que... Según parece, lo misionero que se dedicó a la muerte a los que lideraban cristianos. Menudo ángel. Le llamaban Ángel del Alcázar, se referían al Alcázar de Toledo, que resistieron allí los fascistas y toda la... Pues aquí hay un... Y yo recuerdo que de niño me preguntaba, ¿Ángel del Alcázar? ¿Qué Ángel del Alcázar de Segovia? Claro, por la caza. Claro. Y había un centro de enseñanza. Sí. Que se llamó así. ¿Sigue? Sí. No, ahora se llama. Sí. Ahora se llama.
Bueno, pues nada, deciros que aquí hemos puesto el libro, que, bueno, pues que para quien quiera adquirirlo, pues ahí tenemos, ¿no? Me parece que aquí tenemos ejemplares para quien quiera. Pues no sé, que si no hay más cuestiones, pues de nuevo agradecer a los intervinientes vuestra comparecencia hoy aquí, que yo creo que ha resultado pues muy gratificante escucharlo en todos los sentidos, que pues hemos aprendido muchas cosas también y bueno, y con ganas de seguir trabajando en esta línea. Sí, no, yo muy rápidamente, el tema del libro, cosas de las que hemos hablado están en este libro. La portada la podéis reconocer, es de Sierra, un artista muy conocido en la parte de Valladolid, en la parte de León. El cráneo representa el tiro de gracia. Ya sabéis que la bala entra limpia y rompe al salir. El silencio de las víctimas, la bandera republicana, lo intelectual. No matarás es el quinto mandamiento. Memoria civil, el concepto de memoria histórica como guerra civil. El prólogo estaba previsto que lo hiciera José María Calleja, pero lamentablemente pues no pudo ser, no tuvimos a tiempo. Y quien ha redactado el prólogo es el presidente Zapatero. Y aunque no está Calleja, a mí me gusta terminar con dos frases suyas. La que él decía en todo el tema del País Vasco, él decía: la dignidad, 2 peldaños por encima del miedo. Y como nos dejó escrito en su libro, y con esto ya cerramos, lo mejor de todo es que Franco sigue muerto. Muchísimas gracias.